Buenos días con todos. Les saluda Mariela Elgueta y en nombre de la Cámara Alemana les damos la bienvenida a nuestro webinar Sector Marítimo Portuario Peruano, los efectos del COVID-19 en las operaciones de comercio exterior, realizado junto con nuestro socio Filipe Prieto Carrizosa Ferrero Du y Uría, PPU Legal, con la participación de Miriam Sara como expositora. Miriam Sara es asociada principal y miembro del equipo de infraestructura y proyectos en el estudio de abogados PPU. Su ejercicio profesional se centra en el derecho marítimo internacional y ha asesorado tanto al sector público como al sector privado en temas vinculados con el ámbito marítimo. Antes de darle pase a nuestra expositora, les daré algunas recomendaciones para que puedan tomar en cuenta. Por un tema de seguridad, les agradecemos identificarse con nombre y apellido y no utilizar un alias. Mi compañera Karina Mezquida se encuentra pasando lista y en caso que nosotros no podamos identificarlo, se contactará con ustedes a través del chat. Le agradeceremos mantener su micrófono en silencio durante la presentación para poder evitar interferencias. Con relación a las preguntas que ustedes puedan tener, las podrán ir escribiendo en el chat durante la presentación y llegado el momento de las preguntas, procederé a leerlas en orden de llegada. En caso queden preguntas sin responder por falta de tiempo, las vamos a recopilar, enviar a la expositora y posteriormente las enviaremos a ustedes a través del mail. Muchas gracias y cedo la palabra a nuestra expositora Miriam Sara. Buenos días, muchas gracias Mariel, muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes. Yo les voy a hacer una presentación justamente sobre los principales efectos del COVID en el sector marítimo portuario y en el comercio exterior. El COVID ha venido y ha cambiado definitivamente la forma en la que nosotros nos interrelacionamos, en la forma en la que contratamos, en la forma en la que nos movemos. Ha cambiado efectivamente toda la forma en la que nosotros tenemos de negociar e interactuar. Y efectivamente los efectos se comienzan a ver. Yo les voy a dar un overview general respecto a cómo el COVID viene afectando el comercio internacional en nuestra región, y también después vamos a hablar un poco de cómo estamos acá en el Perú. Según las cifras estimadas por la Organización Mundial del Comercio, se espera que debido a la pandemia, el volumen del comercio mundial va a tener una caída entre un 13 y un 32% en el 2020. Tenemos acá un gráfico que ha sido elaborado por CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que justamente nos había hecho una proyección de cómo estábamos en cuanto al comercio mundial en los últimos años, y ya veíamos que en el 2019 había ya una caída en cuanto al comercio internacional de bienes, porque ya teníamos, por ejemplo, un menos 0,4%, que esto se debía, entre una u otras cosas, a las relaciones entre China y Estados Unidos. Y si ya veníamos complicados en el 2019, la verdad es que con el tema del COVID ya las cosas han ido complicándose, porque según la proyección que está haciendo la Organización Mundial del Comercio, se espera, como les decía, que en el 2020 haya una caída de entre 13% y 32%. Lo que sí es cierto es que este es un tema bastante dinámico y que las estadísticas y las cifras que se tienen van a ir cambiando y variando, porque todavía no tenemos toda la información completa, pero según la estimación que se tiene, este sería el porcentaje. Como les venía comentando, la caída de la actividad económica mundial en Estados Unidos, China, Europa, va a tener un impacto negativo, lamentablemente, en América Latina y el Caribe. Y según las cifras que está estimando CEPAL, que es la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, lo que están diciendo es que se estima que nuestras exportaciones van a caer en la región cerca del 15%, con una disminución de los precios del 8,8%. Como les digo, estas son cifras que se están manejando en este momento, pero probablemente estas cifras van a ir variando y cambiando, pero es un estimado de cómo se va a venir afectando. Lo que se dice también es que las exportaciones regionales a China van a ser las que más se van a ver afectadas en el 2020. Y esto afectaría principalmente a los productos de hierro, de cobre, de zinc, de soja, de aluminio. Y ahora vamos a ver en este contexto justamente un gráfico que también ha sido elaborado por Naciones Unidas, por CEPAL, donde podemos ver que efectivamente se está dando ya una afectación a las exportaciones de los bienes en el mundo.
Y según, por ejemplo, este cuadro, vemos que se había proyectado primero, respecto al primer informe que ellos habían hecho, que las exportaciones de los productos agrícolas y agroindustriales a China iban a tener una baja de menos 21.7%, pero estas proyecciones que se van actualizando nos están arrojando ahorita un porcentaje de menos 24,4%. Y ahí, por ejemplo, vemos que los países que nos veríamos un poco más afectados por estas exportaciones a China serían Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y en cuanto a productos mineros, nosotros, Perú y Chile. También vemos en este cuadro las proyecciones que se habían hecho para Estados Unidos, para las exportaciones a Estados Unidos. Vemos que se había proyectado en primera instancia que iba a haber una afectación de menos 7,1%, pero actualizando esa cifra, en realidad la afectación ha sido mayor. Esta ha sido de menos 11,6%. Que aceptarle a la gente en la reunión, pues, ¿no? O sea, claro. Perdón, si pudieran apagar hay un micrófono abierto. Continuando con la presentación, como veíamos, la otra afectación que se está dando es justamente a la Unión Europea. Los productos que van a la Unión Europea, se había proyectado que iba a haber una baja en las exportaciones de menos 8,9%, lamentablemente la cifra es mayor, se ve que ahora hay una afectación de menos 16,1%, y ahí estamos nosotros con los productos mineros y con los productos agrícolas. Y finalmente, en el caso de América Latina, las proyecciones que se habían estimado de las exportaciones eran de menos 10,7% cuando inició esta pandemia, pero las cifras que se están actualizando a la fecha son de menos 14,5%. Entonces, como vemos, este es un tema bastante dinámico y que se va a ir actualizando porque hay muchas proyecciones, pero ya estas proyecciones se van actualizando, y en la medida que vaya pasando el tiempo vamos a saber realmente cómo nos está afectando esta pandemia en el mercado internacional, regional y en el nacional. Naciones Unidas, CEPAL, también señala algo que ya todos nosotros sabemos, que efectivamente, como el COVID ha venido y ha cambiado toda la forma en la que nosotros tenemos de interrelacionarnos, los países están adoptando unas políticas sanitarias para poder evitar la propagación de la pandemia. Pero estas políticas sanitarias que se están dando, efectivamente lo que disponen y lo que buscan es evitar el contacto y que esto se siga propagando. Y para ello dan una serie de disposiciones como la inmovilización, como una serie de toque de queda y una serie de disposiciones más, que en realidad, si bien es cierto, esto nos lleva a proteger la vida humana y a proteger efectivamente la propagación de la pandemia, todo esto tiene un efecto en una paralización de la producción y la actividad económica. Porque efectivamente las empresas no pueden trabajar al 100%, hay una serie de medidas que van a tener que implementar, y esto va a tener a su vez un efecto, porque obviamente los insumos van a ser mucho más caros, probablemente no se encuentren, y esto lleva a que se haya hecho también una proyección de qué sectores se podrían ver más afectados por estas medidas de contención. Este es un análisis, un informe que hizo CEPAL a nivel de la región, y lo que habían visto es que los sectores que podrían verse menos afectados serían, en principio, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Los sectores medianamente afectados sería el tema de la explotación de minas, las industrias manufactureras, el suministro de electricidad, construcción, el tema empresarial, la administración pública, y los sectores que podrían verse más afectados por estas medidas que se están dando de choque interno y choque externo serían el comercio, por mayor y por menor, la reparación de bienes, los hoteles y restaurantes, el transporte de manera general, como estamos viendo por ejemplo el caso del transporte aéreo o el transporte de personas por mar, el almacenamiento, las comunicaciones y el servicio en general. Ellos han elaborado un cuadro muy interesante en el que podemos ver justamente esta proyección que se ha hecho de los sectores menos afectados, los medianamente afectados y los más afectados por país. Ahí tenemos unas cifras estimadas en cuanto al Perú, y esto, como les digo, está cambiando, está siendo bastante variable porque cada vez se tiene más información. Entonces, este es el panorama general que tenemos respecto a la región, cómo es que se están dando ahorita las cifras, qué medidas se están adoptando y qué cifras tenemos en este momento que vemos que están bajando en las exportaciones, que tienen una afectación en nuestro mercado. Pero ¿cómo estamos en el Perú?
venimos al Perú y justamente acá es importante tomar en cuenta cuál es el marco legal, primero, y en qué contexto estamos. Cuando se decretó el estado de emergencia, que fue justamente en marzo, se dieron una serie de medidas y una serie de disposiciones, y se establecieron cuáles eran las actividades esenciales que tenían que continuar, porque teníamos que seguir y teníamos que ver que, por ejemplo, el flujo de bienes, el comercio de los bienes y de los servicios, no podía parar. El transporte marítimo es muy importante porque obviamente nosotros necesitábamos, por ejemplo, tener los insumos médicos, necesitábamos tener el tema de los alimentos, necesitábamos tener los bienes más importantes. Y por tanto, el transporte marítimo y el transporte en general de carga y mercancías era una actividad que no podía paralizarse. Entonces, el Estado peruano, como todos saben, sacó este decreto donde decía que específicamente las actividades de transporte de carga y mercancías y las actividades conexas eran actividades que no estaban prohibidas, eran actividades que tenían que continuar y que se tenía que garantizar efectivamente que éstas se dieran. Cuando nos referimos a transporte de carga y mercancías, nos estamos refiriendo a todos los medios de transporte, al transporte marítimo, al transporte aéreo y al transporte terrestre. Y en el transporte aéreo es el transporte de carga, porque sabemos que el transporte de personas es una actividad que en este momento no se puede dar. Entonces, si bien es cierto, ya se había dado esta disposición de que el transporte de carga y las mercancías tenían que continuar, también habían actividades que ustedes saben y que tienen conocimiento porque están en el sector, que efectivamente eran actividades que tenían que continuar y eran actividades que no podían pararse y efectivamente, y eran actividades que también eran realizadas por otras empresas, que eran las empresas que realizan actividades conexas a este transporte de carga. Y eran actividades que eran realizadas o que son realizadas por las agencias marítimas, los principales operadores, ¿no?, de este negocio. Las agencias marítimas, las agencias de aduana, las agencias de carga, los almacenes, los operadores logísticos, entre otros. Son actividades que son necesarias para que el transporte de carga y mercancías pueda continuar. Entonces se estableció expresamente que estas actividades tenían que continuar. Han salido muchas normas, han salido muchas disposiciones, y lo cierto es que el Estado peruano, a través de comunicados, también señalaba expresamente que las actividades que realizaban estas empresas tenían que continuar porque había al principio un poco de desinformación respecto a qué era lo que podría estar comprendido dentro de este scope. En este escenario, como les comentaba, efectivamente las autoridades competentes comenzaron a sacar una serie de disposiciones, porque como decía, el transporte marítimo, el transporte de mercancías tenía que continuar. Y para que este transporte pudiera continuar, estamos hablando específicamente del transporte marítimo ahora, pero son disposiciones que también se han dado para el transporte aéreo y también para el tema terrestre, pero en el caso del transporte marítimo, ¿qué hicieron las autoridades? Las autoridades competentes, tales como la autoridad portuaria y la autoridad marítima, entre otras, lo que hicieron fue emitir una serie de normas con los diferentes entes competentes. Y lo primero que se hizo fue sacar un plan regional de preparación y respuesta frente a la introducción del COVID. Este plan regional, en realidad, se aprobó y se implementó mucho antes de que tuviéramos el primer caso de COVID en el Perú. Es un plan que se implementó y se aprobó en febrero o en marzo de este año, y que agrupó a las diferentes autoridades, a la autoridad portuaria, las principales autoridades que participan en los actos de recepción y despacho de las naves. Agrupó a la autoridad portuaria, a la autoridad marítima, a la Dirección Regional de Salud, y se estableció un protocolo para ver qué iba a pasar o qué se iba a hacer cuando llegase el primer caso de COVID al Perú a través de, por ejemplo, la vía marítima. Si teníamos a un tripulante, si teníamos a un pasajero que pudiese tener este virus, cómo es que se iba a reaccionar. Entonces esa fue una de las principales medidas que se ha establecido y que se ha ido actualizando también, y que es un protocolo que se rige para estos casos cuando llegue justamente a través de la vía marítima. Otro aspecto importante es que también se tenía que garantizar no solo la parte del control sanitario, sino también la continuidad operativa. Porque efectivamente era importante que se garantizara que los servicios se tenían que seguir brindando, porque efectivamente no es solamente el control, sino que estos servicios tienen que seguir brindándose de manera general. Entonces se emitieron una serie de disposiciones que son las que estoy mencionando aquí, entre otras,
Y la tercera parte importante que también emitió la autoridad portuaria, porque estamos viendo primero la parte portuaria, fueron los protocolos que fueron emitidos por la autoridad portuaria y por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque si bien es cierto, las actividades han continuado, como hemos visto, la prestación de los servicios portuarios y los servicios conexos han continuado, es necesario que estas empresas o estos administradores, estos depósitos y esta serie de actores también tengan protocolos para poder justamente prevenir el contagio y garantizar la vida humana de la gente que trabaja ahí. Entonces se han dado lineamientos que estas empresas van a tener que cumplir. En la parte marítima, la autoridad marítima también dio una serie de disposiciones, porque nosotros estamos viendo que en el negocio y en el sector marítimo tenemos a la parte marítima, la parte portuaria y la parte logística. La parte portuaria ya hemos visto cuáles fueron las disposiciones que se dieron, y en la parte marítima, la autoridad marítima también dio una serie de medidas para ver justamente que se evitara propagar este virus a través de los buques y de las embarcaciones. Esta es una resolución que ellos emitieron, donde se tomaron en cuenta las directrices de la Organización Marítima Internacional, que es la que regula todo el tema de seguridad de la vida humana en el mar y de la seguridad de la navegación, y se tomaron esas directrices en consideración, son directrices que están ahora vigentes. Para ver el tema de la continuidad operativa, efectivamente, como les decía, el negocio marítimo tenía que continuar, los buques tenían que seguir ingresando, la gente tenía que seguir ingresando, y muchas veces, obviamente, se puede tener el caso de que los certificados, por ejemplo, de las naves ya estuvieran próximos a vencer, o que, por ejemplo, la titulación de la gente de mar, es decir, la tripulación, la que opera los barcos, también ya estuvieran próximos a vencer. Entonces, ¿qué se hizo? La autoridad marítima emitió una serie de normas para que prorrogase el estado de la vigencia de estos documentos, de los títulos de las personas, los tripulantes, y la vigencia de los certificados, hasta que cuando continuase o hasta cuando terminase el estado de emergencia. Y además también se ha innovado y se ha implementado una mesa de partes virtual, en donde se pueden iniciar algunos procedimientos que sean necesarios. Y también a nivel del transporte acuático y fluvial y de mercancías y actividades conexas, el Ministerio de Transportes ha emitido un protocolo sanitario que se tiene que tomar en cuenta por las empresas para que puedan elaborar su plan. Entonces, como vemos, las autoridades han emitido una serie de disposiciones, tanto por el control sanitario, el tema operativo y el tema de seguridad, y esto ha llevado, por ejemplo, a que ya tengamos más o menos unas cifras estimadas de cómo estamos, qué es lo que ha pasado desde el estado de emergencia desde que se declaró el estado de emergencia hasta, por ejemplo, la quincena de mayo. Y acá, por ejemplo, tenemos unas cifras en cuanto al movimiento portuario que nos dicen cómo estamos, y estas cifras han sido trabajadas por la Autoridad Portuaria Nacional, donde nos están comentando que ya que se registró una carga movilizada en los terminales portuarios concesionados. Estamos hablando de terminales portuarios públicos, ¿no? Y que son administrados por privados en mérito a los contratos de concesión que se han dado. Y ahí vemos, por ejemplo, de que se movieron como 7.567.182 toneladas métricas. Y se dice que en el ámbito marítimo, las cargas que más se han movido son la carga en contenedores, con un 48.7%, en productos perecibles y no perecibles. La siguiente carga que se ha movido más, con un 38.3%, es la carga granel sólido. La tercera carga que se ha movido más es la carga fraccionada, los productos de fierro y acero, con un 7.8%. La carga granel líquido, el alcohol, el aceite de palma, la soya y los combustibles, con un 4.7%. Y la carga que se ha movido menos, efectivamente, es la carga rodante, con un 0.5%. Entonces, estas son las proyecciones que tiene la autoridad portuaria. Y en el ámbito fluvial tenemos al terminal portuario de Yurimaguas, en las cuales se han movido 869 toneladas métricas, de las cuales también el 80.4% ha estado representado por la carga contenedorizada y el 19.6% por la carga fraccionada. Entonces acá tenemos un gráfico que refleja el movimiento de carga en los terminales portuarios concesionados. Las cifras que hemos visto anteriormente de los 7 millones, cómo es que están distribuidas. Y acá, por ejemplo, vemos que los terminales portuarios del Callao
tanto el de APM en Muelle Norte como el de DP World en Muelle Sur, son los que han movilizado el mayor porcentaje de carga, ¿no? En el caso de APM, 3 millones aproximadamente, en el caso de Muelle Sur, 2 millones, y luego tenemos, por ejemplo, el terminal de embarque de minerales, con 453.000, al terminal de Tisur en el sur, de Matarani en el sur, que es de 685.000, al de Salaberry con 539.000, a Paita con 366.000, al terminal de San Martín con 298.000, y el de Yurimaguas con 869. Entonces, es interesante tener esta perspectiva y saber qué carga es la que se ha movilizado más, y tener estas cifras para que después también se pueda hacer un análisis de cuánto de porcentaje de disminución ha habido comparándolo con el 2019, o si estas cifras se van a mantener o estas cifras van a variar en los próximos días y meses. Como les decía, este es un tema bastante dinámico. ¿Y cómo estamos con las exportaciones? Porque estamos conversando del movimiento portuario, que nos da una idea de la carga, y hablando un poco de las exportaciones, hemos recogido acá un cuadro, que en realidad es de enero, donde ya se veía que también había habido una afectación. Este es un cuadro elaborado por la Cámara de Comercio de Lima, donde ya se veía que en relación al 2019, en enero del 2019 y enero de este año, en cuanto a las exportaciones peruanas, ya había habido una disminución. Ya China estaba con la pandemia, ya Estados Unidos estaba comenzando también a tener los primeros casos, igual la Unión Europea, y ahí vemos que ya en enero se estaba afectando. Y según cifras que se vienen manejando y cuadros que también están siendo elaborados, obviamente las exportaciones peruanas, el número de afectación ha sido mucho mayor al que teníamos en enero. Este cuadro, como les digo, se va a ir actualizando y vamos a tener cifras más reales. En cuanto al tema de las importaciones, acá también tenemos un cuadro que ha sido elaborado justamente por la Sociedad de Comercio Exterior, donde estamos observando que si comparamos lo que se había dado en el 2019 con el 2020, efectivamente ya hay una afectación, y dice que las importaciones habrían caído en un 5.5% en el primer trimestre del año. Y acá hay una diferencia que se establece. Como les digo, estas cifras van a ir variando y cambiando. Entonces, esto es lo que tenemos a nivel nacional. Hemos visto que se han dado normas, que las actividades han continuado, hemos visto que esto ha tenido un impacto en el movimiento en los terminales portuarios, hemos visto que han habido cargas que sí han continuado con mayor porcentaje, cargas que han disminuido. Estamos viendo que esto ha tenido una afectación en nuestras importaciones y nuestras exportaciones, y todavía esto va a ir viéndose en el tiempo, no tenemos todavía un análisis completo, esto es muy dinámico. Pero ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo que viene en este momento? ¿En qué fase nos encontramos? Como les decía, las actividades han continuado, no se han paralizado las actividades de transporte de carga y de mercancías. Sin embargo, ya viene una siguiente etapa, que es el tema también de la reactivación económica, ¿no? Entonces, el Estado peruano ha dicho que se va a reactivar económicamente, y se han distinguido como diferentes fases para esta reactivación económica. Y en ese contexto se están emitiendo también una serie de lineamientos que los emite el Ministerio de Salud, para que las empresas que han estado brindando servicios, o las empresas que van a reiniciar sus actividades, cuenten con un plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Y en ese escenario, justamente lo que se está haciendo ahora es que estas empresas, como les decía, tanto las empresas que han estado brindando siempre sus servicios, las empresas de puertos, los almacenes, las empresas de transporte, todas las que siempre continuaron, también van a tener que adecuarse y van a tener que elaborar un plan para que ellos puedan, obviamente, seguir continuando prestando sus servicios. Y entonces, lo importante en esta faceta es de que primero se tienen que elaborar o adecuar los planes de acuerdo a los protocolos que han sido emitidos por las autoridades competentes. Por ejemplo, para el caso de las instalaciones portuarias, para elaborar el plan tendrán que tomar en cuenta una resolución que ha sido emitida por la autoridad portuaria, en la que se establece justamente qué es lo que debe de implementarse para la prestación de los servicios portuarios, para el embarque y la descarga de la mercancía.
Y para el caso de obras de infraestructura portuaria, tendrán que tomar en cuenta una resolución ministerial que ha sido emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En estas normas se establece lo que debe de contener un plan. Y, por ejemplo, para el caso de las empresas que brindan el servicio de transporte de carga y de mercancías y las actividades conexas, tendrán que tomar en cuenta también, para elaborar su plan, la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que menciono ahí. Una vez que se hayan tomado en consideración estas resoluciones, las empresas van a tener que elaborar su plan, tomando en cuenta estos lineamientos. Posteriormente, como lo menciono ahí, el segundo paso es que tendrán que ingresar a la aplicación informática del Ministerio de Salud y tendrán que registrar sus datos en el SISCOBIT. El Ministerio aprobará, observará los planes, y posteriormente lo que va a pasar es que van a haber unas entidades, tanto SUNAFIL como otras entidades, que son las que van a iniciar una supervisión y una fiscalización. Y todas las empresas que cuenten con los planes aprobados van a ser publicados, la relación de empresas van a ser publicados en la página que menciono aquí en la presentación. Entonces, este es el procedimiento que tienen que seguir para que puedan continuar brindando sus servicios, las que siempre lo estaban brindando, o las nuevas que se van a ir reactivando de acuerdo a las fases que han sido adoptadas por el gobierno peruano. Otro punto importante dentro de este contexto de lo que estamos viviendo y de lo que ya se viene, y lo que les comentaba antes, es el tema de la reactivación económica y las fases que ha establecido el gobierno peruano. Hemos visto que los terminales portuarios y las empresas que brindaban actividades conexas han continuado, nunca han parado. Sin embargo, habían proyectos portuarios, por ejemplo, cuyas actividades sí habían estado paralizadas. Habían estado paralizadas porque no podían continuar. La prestación de los servicios sí se estaba dando, pero las actividades de construcción en estos proyectos portuarios se habían paralizado. Entonces el Estado peruano lo que ha hecho es, a través de esta disposición de reactivación económica, para esta fase 1, ha considerado 3 proyectos portuarios que ha establecido que son importantes y cuyas obras de construcción tienen que continuar. Entonces, ha considerado dentro de estos proyectos al terminal portuario de Salaberry, al terminal portuario de San Martín y al terminal portuario de Matarani. Entonces, en el caso del terminal portuario de Salaberry y en el caso del terminal portuario de Matarani, las obras de reanudación ya han comenzado el día 25 de mayo. Ellos presentaron un plan también, como les estaba mencionando, de acuerdo a las normas emitidas, presentaron un plan para reactivar las obras de construcción y los trabajos ya están continuando, lo que va a implicar que haya más movimiento, que esto efectivamente revierta en la comunidad portuaria de las zonas, que hayan más ofertas de trabajo. Estos son los 3 proyectos portuarios que han sido considerados en la fase 1. Luego, son 4 fases en realidad las que el gobierno ha implementado, ¿no? Entonces, en la siguiente fase, en la fase 2, todavía no sabemos qué proyectos portuarios podrán estar considerados. Se han dicho que hay 104, me parece, obras o proyectos de transportes, pero todavía no sabemos qué proyectos portuarios probablemente estén incluidos ahí, porque tenemos todavía más proyectos portuarios en cartera. Tenemos, por ejemplo, el terminal portuario de Chancay, que también tiene que iniciar una serie de trabajos, que ya tiene permisos y autorizaciones, y que probablemente pudiera ser considerado tal vez en esa fase, entre otros proyectos. También se dice que se va a modernizar el terminal portuario de Hilo, entonces habría que ver qué es lo que viene después. Pero en este momento no sabemos qué proyectos van a ser incluidos en las siguientes fases para remodernizarlos y las obras de construcción correspondientes. En este escenario, otra de las medidas importantes que también ha sido establecida por el gobierno peruano para poder garantizar la continuidad de las actividades de comercio exterior es justamente una norma que es el famoso decreto legislativo el 1492, que es una norma que ha sido publicada recién ahora en mayo del 2020, y que, como les decía, el objeto, según lo que está establecido en la norma, es la reactivación, la continuidad de las operaciones vinculadas a la cadena de comercio exterior. Y justamente esta norma tiene como 3 objetivos: garantizar justamente la continuidad de las operaciones logísticas, y además se dice que lo que se busca es la digitalización de los procedimientos y de los procesos. Y también la tercera finalidad que se está estableciendo en esta norma es la transparencia en los costos.
Entonces, estos son 3 objetivos que han sido considerados para la dación de esta norma. ¿A quién se aplica este decreto legislativo? Este decreto legislativo se aplica justamente a las entidades públicas. Como hemos visto que hay 3 frentes en este decreto legislativo, este decreto legislativo se aplica a las entidades públicas competentes, que van a tener que automatizar, ya muchas de ellas ya tienen automatizados sus procedimientos, pero se van a tener que automatizar los procedimientos y digitalizarlos. Y también se aplica a los operadores de comercio exterior, ¿no?, que son las personas que cuentan con una autorización de la administración aduanera. Se aplica además a los operadores intervenientes, es decir, justamente a los importadores, a los exportadores, a los beneficiarios de los regímenes aduaneros, a los pasajeros, a los administradores o concesiones portuarios de las instalaciones portuarias, entre otros. Entonces vemos que hay 3 grandes grupos a los que esta norma se les va a aplicar: a las entidades públicas competentes, a los operadores de comercio exterior, donde están incluidos los almacenes, donde están incluidos los dueños de la carga, los agentes de aduana, y a los operadores intervinientes, importador, exportador, y administradores o concesionarios portuarios, entre otros. Las principales disposiciones de este decreto legislativo, como les estaba comentando, son la digitalización de los procesos de comercio exterior. Las entidades públicas van a tener que automatizar sus procesos, van a tener que reemplazar los documentos físicos por los documentos digitales, van a tener que coordinar entre ellas, autoridad portuaria, Mincetur, aduanas, para poder intercambiar los datos. Y se está estableciendo de que la presentación de documentos en físico va a ser excepcional, y no se va a exigir documentos originales cuando incluso se realicen inspecciones a la carga. Entonces, este es un proceso muy importante, es una disposición muy importante de este decreto legislativo 1492, y que va en realidad de la mano con las recomendaciones que han sido dadas por la UNTAC sobre un plan de acción para garantizar la continuidad de nuestras operaciones portuarias, marítimas y de comercio exterior. Entonces, las recomendaciones de la UNTAC, por ejemplo, también están disponiendo eso, que se tienen que digitalizar todos los procesos de comercio exterior. Y esta es una disposición que nuestro país está implementando y recogiéndola a través de esta norma, y que se va a aplicar, como decíamos, a las entidades públicas, que si no cumplen con hacer estas disposiciones, va a haber un tema también de responsabilidad administrativa. Pero estas disposiciones no solamente se van a aplicar a las entidades públicas, sino también lo novedoso de este dispositivo es que estas disposiciones también van a ser exigibles a las entidades privadas. Van a ser exigibles a los operadores de comercio exterior, a las navieras y a los almacenes aduaneros. Ellos van a tener que justamente incorporar los sistemas de intercambio de datos o mecanismos electrónicos alternos, y también van a tener que disminuir los costos de transacción. Y como lo señalan, el uso del papel y el desplazamiento de personas va a ser excepcional. No se va a requerir la presentación física de copia u original del conocimiento de embarque. Esto se va a hacer de manera electrónica. Entonces están cambiando todo un sistema, se está estableciendo una serie de obligaciones para los operadores privados, donde efectivamente se establece que van a tener que cumplir con una serie de obligaciones. Y lo que dice también es que esta obligación que se tiene para los operadores privados va a ser una obligación que se va a ir implementando de manera gradual, porque lo que es cierto es que todavía no contamos con un reglamento y no sabemos qué plazo de adecuación todavía se va a dar para que las empresas privadas cumplan con implementar estos sistemas. Lo que sí se está señalando ahí, por ejemplo, es de que la PN, el Mincetur y el MTC van a poner a disposición de los operadores los servicios electrónicos para facilitar el intercambio de información. Cuando hablamos de sistemas electrónicos nos estamos refiriendo a la ventanilla única de comercio exterior y a los propios sistemas que también las entidades públicas tienen, como por ejemplo la Autoridad Portuaria Nacional con su sistema de recepción y despacho de naves, entonces, y entre otras, ¿no? Entonces, lo que están diciendo acá es que justamente estas entidades van a colaborar y apoyar también a los operadores compartiendo data, compartiendo información para que los operadores a su vez puedan implementar sus propios sistemas de intercambio de datos, que muchos de estos operadores ya los tienen, ya los están implementando, muchas navieras también ya lo están haciendo. Una disposición que va de la mano con estas disposiciones recogidas en el decreto legislativo es que justamente se está diciendo que el endoso en procuración del conocimiento de embarque se va a tener que hacer a través de medios electrónicos.
todo ello con la finalidad de evitar el tema del contacto, con todo ello con la finalidad de evitar que efectivamente se hagan los procedimientos más complejos. Lo que es interesante también en este decreto legislativo es que, como les decía, si bien es cierto se han establecido obligaciones para los privados, estas obligaciones, si los privados no las cumplen, si los operadores de comercio exterior, las navieras y los almacenes no las cumplen, se está estableciendo también un régimen de infracciones y sanciones, y se van a establecer multas de hasta por 10 UITs. Entonces, se está poniendo en este dispositivo que si los operadores no incorporan los sistemas o requieren la presentación física, por ejemplo, de la copia original del conocimiento de embarque, o no validan la representación de los dueños o consignantes de las mercancías, efectivamente se les va a sancionar y se les va a aplicar una multa que puede ser hasta por 10 UITs. Pero todavía, si bien es cierto ya se ha establecido cuáles son las conductas que serían consideradas como infracciones, todavía no tenemos el detalle de qué sanción se le va a aplicar a cada uno, y además cuál va a ser el plazo de adecuación, que es un punto muy importante. ¿Cuándo se les va a exigir a los operadores que estén implementados estos sistemas? Porque a partir de esa fecha recién es que se les podría sancionar, antes no. Entonces, esta disposición todavía no la tenemos, estamos esperando a que salga en el reglamento, que es la que va a dar un poco más de detalle en cuanto a los plazos de adecuación, y justamente todos los detalles correspondientes. Entonces, esta es la primera parte del decreto legislativo 1492, que estamos viendo que es el tema de la digitalización, que es una obligación que va a tener que ser cumplida por las entidades públicas, que si no cumple hay un tema de responsabilidad administrativa, que tiene que ser cumplida también por los privados, que si no cumplen hay infracciones y sanciones. Pero este decreto legislativo en realidad va un poco más allá, y viene con la tercera parte de este decreto legislativo, que ha sido un poco cuestionado por muchos actores también, y que establece unas regulaciones específicas respecto al tema de la transparencia. Y dice que tiene que haber una transparencia en la cadena logística del comercio exterior. Y para ello, como última sección de este decreto legislativo, se establecen unas disposiciones vinculadas al contrato de transporte internacional marítimo. Y lo que hace esta norma es establecer una serie de disposiciones en las que se regula y se dice que este contrato tiene cláusulas que son obligatorias para las partes, y que este contrato tiene que incluir todos los servicios, los gastos administrativos, las operaciones y cualquier otro gasto, y que si estos gastos no son solicitados por el dueño, por ejemplo, de la carga o el consignatario, entonces estos gastos no van a tener que ser pagados por el usuario, ¿no? Porque dice que no ha sido contratado supuestamente. Y además, esta disposición también en cuanto al tema del contrato de transporte marítimo dice que el lugar de entrega de la mercancía será el lugar designado por el usuario en la declaración aduanera de mercancías o en el manifiesto de carga, y que la entrega no va a estar condicionada a ningún pago previo por servicios que no hayan sido contratados, y que la obligación del transportista internacional va a culminar con la entrega de la mercancía en el terminal o lugar dispuesto por el dueño de la carga. Entonces, estas son las principales disposiciones que han sido recogidas en esta norma, que lo que busca es la automatización y digitalización de los procesos, y que tiene una segunda parte que, a través de estas disposiciones, lo que estaría buscando el gobierno es la transparencia de la cadena logística de comercio exterior, y que, como les digo, es una sección, o una sección que ha sido bastante cuestionada por muchos actores del negocio marítimo. Y son las principales disposiciones. Pero ¿qué es lo que se viene ahora? Hemos visto todo el contexto de cómo estamos, hemos visto todas las medidas que han sido adoptadas por el gobierno peruano, y esto sigue siendo bastante dinámico. Y como les decía, si bien es cierto ya tenemos este marco, todavía se espera de que hayan unas disposiciones adicionales que se vayan a dar. Por ejemplo, en esta misma norma se ha dicho de que la autoridad portuaria va a tener que implementar unos sistemas alternativos de solución de controversias entre los operadores y los usuarios. No sabemos qué es lo que va a recogerse realmente ahí, solamente se dice que la autoridad portuaria va a implementar este sistema alternativo de solución de controversias, porque esta disposición ya estaba recogida en la ley del sistema portuario nacional, y la han vuelto a recoger en este decreto legislativo 1492, y están diciendo que la autoridad portuaria va a implementar este sistema para solucionar controversias, pero todavía no sabemos el alcance. Es algo que hay que mirar, es algo que hay que estar atentos para saber qué es lo que se va a comprender,
y obviamente esta norma debería ser prepublicada para que todos los usuarios tengan acceso y puedan emitir sus comentarios y recomendaciones. Otro aspecto importante es que también se ha dicho que se va a emitir el reglamento de este decreto legislativo, el 1492, en un mes. Este mes estaría venciendo el 11 de junio del 2020. Y es muy importante saber cómo viene este reglamento, qué es lo que se va a recoger, qué plazos de adecuación se van a dar, y finalmente si se va a escuchar a todos los actores del negocio, ¿no? Porque efectivamente ahí hay un tema que está, como les decía, siendo cuestionado por un sector, entonces hay que ver efectivamente qué recoge este reglamento y si realmente se llega a solucionar este tema de los costos logísticos, la transparencia de los costos y el tema de las obligaciones, cuándo es que tienen que ser exigibles para los operadores, en cuanto a la digitalización de los procedimientos, entre otras disposiciones. Y luego también se dice que el Ministerio de Comercio Exterior va a poner una plataforma electrónica también para poder ayudar a los operadores a cumplir con las disposiciones que están establecidas en esta norma. Entonces, como ustedes ven, el negocio está bastante activo, bastante dinámico. El sector marítimo, portuario y de comercio exterior es un sector que es muy importante para la economía de nuestro país, es un sector que no ha parado, es un sector que ha continuado, es un sector que sigue emitiéndose, ¿no?, una serie de disposiciones, pero hay muchas cosas que todavía se siguen dando y vamos a ver cómo se dan en los próximos días, porque es un sector muy dinámico y probablemente esto vaya a cambiar. Entonces, esa ha sido mi presentación. Yo les quería dar un overview bastante general de cómo estábamos en la región, qué es lo que se ha hecho en nuestro país, qué es lo que viene en realidad, porque estamos en una época bastante complicada y hay que estar viendo cuáles son las disposiciones que se dan de manera de que se pueda seguir garantizando el tema de nuestras operaciones. Entonces, esto es lo que tenía para compartir. No sé, los dejo con Mariel para las preguntas. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias por tus aportes. Creo que van a ser de utilidad para nuestros participantes. A ver, daremos paso a las preguntas. Me han hecho llegar algunas por interno. A ver, tengo la primera pregunta, que es: ¿cómo aplican las disposiciones de la reactivación económica emitidas por el gobierno peruano a las empresas que continuaron brindando sus servicios porque fueron consideradas como actividades esenciales? Sí, sobre esa pregunta, como les comentaba, si bien es cierto las operaciones de transporte de carga y de mercancías continuaron, nunca estuvieron paradas, lo que sí es cierto es de que efectivamente ahora estas empresas que han estado brindando los servicios, tanto los terminales portuarios como las empresas de transporte y las empresas de actividades conexas, lo que tienen que hacer es adecuar, o mejor dicho, aprobar un plan, emitir un plan de acuerdo a los lineamientos vigentes, y este plan va a ser aprobado a su vez por el Ministerio de Salud para que se pueda garantizar la vida de las personas que están realizando estas actividades. Esa es una parte. Y la otra parte es que los terminales portuarios que tenían obras de construcción paralizadas están siendo considerados expresamente en las diferentes fases de reactivación. En esta primera fase de reactivación han sido considerados 3 terminales portuarios, como les mencionaba, el de Salaberry, el de Paracas y el de Matarani. Y habría que ver qué otros terminales portuarios o las obras de otros terminales portuarios van a ser consideradas en las siguientes fases, porque son necesarias que estas obras se vayan a realizar para que se puedan garantizar y continuar con la prestación de los servicios esenciales de atención de la carga. Perfecto, gracias. Otra pregunta: ¿cuándo se emitirá el reglamento del decreto legislativo 1492? En dicho reglamento se establecerán los montos de las multas que se aplicarán a los operadores y usuarios. Sí, o sea, como lo comentábamos, se estima que este reglamento vaya a ser emitido el 11 de junio, porque dijeron que eran 30 días calendarios, pero la verdad es que no sabemos, probablemente pudiera tomar un poco más, porque como les decía, ha sido un reglamento que está haciendo, o una norma que ha sido un poco cuestionada, la 1492, en cuanto a la sección vinculada al tema del contrato de transporte marítimo, y están solicitando muchos actores participar en la dación de este reglamento. Entonces no sabría decir si esto va a tomar un poco más de tiempo, la verdad. Perfecto. Tenemos otra relacionada al decreto legislativo. ¿Cómo se articula este decreto legislativo con los acuerdos internacionales marítimos vigentes?
Esa es una muy buena pregunta, porque justamente esta sección que les comentaba de este decreto legislativo del 1492 vinculado al tema del transporte marítimo, ha sido cuestionado justamente porque ha sido cuestionado por las empresas navieras, ha sido cuestionado por muchos operadores, porque aparte de haberse emitido este decreto con estas disposiciones sobre el tema del conocimiento de embarque y sobre el tema del contrato de transporte, una acción más que se ha dado es que el gobierno peruano ha denunciado el convenio de La Haya. Posteriormente a este decreto legislativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, el gobierno peruano a través de un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado el convenio internacional de La Haya, que es justamente el que te da una serie de disposiciones sobre el tema del conocimiento de embarque. ¿Qué significa que lo ha denunciado? Significa que ya no va a ser aplicable para el Perú. Entonces, lo que estamos viendo es de que ahorita, en este momento, no tenemos un convenio internacional que esté regulando justamente este tema del conocimiento de embarque, del tema de la responsabilidad, del tema justamente de los fletes y de los seguros. No sabemos qué convenio internacional se nos va a aplicar, porque ya el Perú no es parte de este convenio. Ahora, si bien es cierto, lo hemos denunciado, todavía hay un año para que justamente se acepte o sea efectivo esta denuncia del gobierno peruano, este convenio. Entonces todavía tenemos un año para que probablemente el gobierno peruano vea o se analice a través de foros, a través de debates, si va a ser conveniente seguir con esta denuncia o qué nuevo régimen internacional vamos a adoptar, porque en este momento lo único que tenemos es que hemos denunciado ese convenio. Nos hemos quedado un poco en el aire, porque además tenemos un código de comercio muy antiguo que no regula esto. Entonces eso nos genera un poco de incertidumbre e inseguridad. Pero veamos qué es lo que sucede en este año, porque tienen que generarse más foros, más debates, en los que se escuche y se vea y se analice qué convenio internacional es el que vamos a aplicar. Porque luego que se dio, como les digo, este 1492, la siguiente fue denunciar este convenio porque probablemente había una incongruencia entre ambos, ¿no? Correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Si la puede hacer a través del chat, por favor. Creo que esas serían todas las preguntas. No hay ninguna pregunta adicional por ahora. Quería aprovechar en compartir con ustedes nuestro siguiente webinar. Ahí pueden encontrar la información, los contratos laborales y mejoras prácticas tributarias el 4 de junio. Miriam, quería darte nuevamente las gracias por la exposición y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestros siguientes webinars. Muchas gracias Mariel. Y a todos.